Hola, buenos días a todos. Vamos a retomar nuestra exposición de la introducción al cómputo neuronal, pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que le habíamos llamado nosotros a la matriz que contiene todos los objetos como renglones y cuyas columnas son rasgos o características que se pueden medir sobre esos objetos, ¿de acuerdo? De tal manera que cada renglón es un objeto caracterizado por esos rasgos, cada columna, ¿verdad?, es la respuesta ante esta variable de todos los objetos. Y habíamos convenido en dividir esto en la categoría 0 y la categoría 1, la primera categoría, la segunda categoría, ¿verdad? Y habíamos quedado también que un objeto desconocido, asignarle su pertenencia a una de las dos categorías con base en su vector de rasgos o características, es el problema de reconocimiento de patrones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada objeto es un vector en un espacio de n dimensiones. Cada uno de los objetos, ¿verdad?, es un vector en Rn. De hecho, en un subconjunto de Rn, porque como las variables son booleanas, entonces cada uno de los objetos es un hipercubo, es decir, un vector de ceros y unos en un espacio de n dimensiones. Sin embargo, para propósitos de la explicación de lo que viene a continuación, pues vamos a suponer que podemos nosotros representar a cada objeto como un punto en un espacio euclidiano, pero como solamente sé hacer dibujos en R2, pues lo vamos a representar en R2. Entonces aquí va a estar la característica I contra la característica J de aquí, ¿verdad? Y lo dibujo en R2 porque en R2 es fácil, pero si fuera R3 sería un punto en R3, si fuera R4 pues así sucesivamente hasta llegar a la dimensión N, pero vamos a convenir que los dibujos se van a hacer aquí. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad, que esta parte de la matriz está formada por objetos que pertenecen a una categoría? Quiere decir que como puntos en el espacio euclidiano están cerquita. Entonces por aquí van a estar los puntos bolita. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Que aquí abajo tenga yo objetos que pertenecen a otra clase o a otra categoría, pues quiere decir que tienen una cierta homogeneidad interna como conjunto que los hace parecidos entre sí y los hace diferentes a los de la otra clase o categoría. Quiere decir que los objetos cruz están por aquí en algún lado en este espacio con una cierta homogeneidad interna que los hace ser más parecidos entre sí de lo que se parezcan posiblemente a los objetos puntito. Y los objetos puntito pues también son un conjunto de puntos que representan objetos que son parecidos entre sí porque forman una clase homogénea y que son distintos a los objetos cruz. ¿De acuerdo? Entonces, si ya estamos de acuerdo en eso, vamos a regresar a nuestro modelo de perceptrón. El modelo de perceptrón que ya lo hemos visto con detenimiento en las clases anteriores, X1, X2, XN, W1, W2, Wn, y donde y es igual a la función escalón
¿verdad? Por la suma desde i igual a 1 hasta n de wi por xi, el promedio ponderado, el peso ponderado, y aquí lo que correspondería al índice cero, que es lo que vamos a utilizar como umbral. En nuestra representación simplificada de que estamos representando los objetos en R2, entonces esta suma va nada más desde 1 hasta 2, y lo que tengo yo aquí adentro de la función escalón, ¿qué cosa es? Lo que tengo dentro de la función escalón es, voy a escribir la suma completa porque solamente tiene dos términos, es W1 por X1 más W2 por X2 menos el valor umbral, ¿de acuerdo? Y cuando esta suma es mayor que el umbral, entonces todo es positivo y la respuesta es 1. Cuando esta suma es menor que el umbral, entonces todo esto es un término negativo, y después de evaluar esta función, la respuesta es 0. ¿De acuerdo? Pero esto que tengo yo aquí adentro, el límite entre que sea 1 y que sea 0, se alcanza cuando W1 por X1 más W2 por X2 es igual a delta. Esa es la frontera, ¿verdad? Esa es la frontera porque es cuando C es mayor que el umbral o cuando C es menor que el umbral. Y si aquí tengo representada el X1 y aquí tengo representado el X2, entonces en esta expresión matemática X1 juega el papel de la variable independiente y X2 juega el papel de la variable dependiente en esta representación geométrica. Entonces, como acostumbramos, cuando yo tengo una función de los reales en los reales, voy a escribir de un lado la variable dependiente y del otro lado de la expresión la regla de asociación, es decir, la función que depende de la variable independiente. Entonces, vamos a hacer el despeje. X2 es la variable dependiente, entonces la aíslo, despejo todo y pongo X2 es igual a ¿quién? Es igual a delta menos W1 por X1, y todo esto dividido entre W2, y pongo el signo de menos aquí abajo para que se vea más bonito, la igualdad la pongo aquí abajo para que se vea más bonito, y tengo esta representación. De hecho, voy a escribir esto, me disculpan ustedes, aquí escribo la X1 para enfatizar que la X1 es la variable independiente. Entonces tengo la variable dependiente es igual a una constante menos una constante por X1. Esta es una relación lineal. Inmediatamente reconocemos que esto es la ecuación de una línea recta. Y de hecho lo voy a escribir como acostumbramos nosotros ponerlo. Primero, la constante que afecta a la variable independiente más la constante que es el término constante en esta expresión. Entonces, este término, ¿verdad?, juega el papel de la pendiente de una línea recta, y este término juega el papel de la intersección al origen. Entonces, pero fíjense ustedes que cuando estábamos discutiendo en la sesión anterior el proceso de aprendizaje de un perceptrón, ¿qué cosa decíamos?
Decíamos, tráiganse ustedes el primer objeto. Ujú. Preséntenlo a la red, preséntenlo al perceptrón. Es decir, hay que hacerle producto punto del vector de características con el vector de los pesos sinápticos y presentarlo a esta función. Pero enfaticé y traté de hacerlo con mucho énfasis, la enfatización, qué tontería, ¿verdad? Pero enfaticé mucho que los objetos están dados por el especialista en el problema. Yo no tengo control sobre los objetos, son datos, pero sí tengo control sobre el vector de los pesos sinápticos, sobre el vector de los pesos sinápticos. Entonces, modificar el vector de los pesos sinápticos es modificar la pendiente de una recta, porque aquí está W1 entre W2, W1 y W2, y modificar el vector de los pesos sinápticos es modificar también la intersección al origen, puesto que este término depende de W2. Estoy suponiendo que el umbral es constante. Entonces quiere decir que en el diagrama X1 y X2, el argumento de esta función es una línea recta. Es una línea recta con su intersección al origen y su pendiente. Su intersección al origen y su pendiente. Pero el proceso de aprendizaje del perceptrón es modificar el vector de las Ws, modificar el vector de los pesos sinápticos hasta que el perceptrón clasifique bien todos los objetos de la matriz de aprendizaje. Es decir, modificar el vector de los Ws cada vez que presento yo un elemento de la matriz de aprendizaje es alterar la pendiente y la intersección al origen de esta línea recta. Pero como cada vez que le presento yo un objeto va aprendiendo el perceptrón las características que ese objeto forme parte de la primera clase y lo hagan diferente a los de la segunda clase, quiere decir que esta línea recta se va a ir modificando y que al final del proceso de aprendizaje voy a tener una línea recta que separa a las dos clases, que separa a los objetos de la primera clase, los objetos bolita, de los objetos de la segunda clase, que son los objetos touch. Y entonces, traer un objeto desconocido, traer, aquí está el objeto desconocido, y preguntarme, ¿pertenece a la primera clase o pertenece a la segunda clase? Se traduce geométricamente en traer un punto de R2 y preguntarme, ¿queda arriba o queda abajo de esta línea recta? ¿De acuerdo? Fantástico. Hemos geometrizado el problema del aprendizaje de un perceptrón con la finalidad de que reconozca patrones. O sea, con la finalidad de que clasifique. Traer un objeto desconocido y preguntarse por su pertenencia a la clase 1, a la primera clase, o su pertenencia a la segunda clase, es equivalente a traer un punto y preguntarnos, ¿queda por arriba o queda por debajo de esta línea recta? La línea recta que está definida por el argumento de la función. Dicho sea de paso, esta función, ¿sí?, se va a llamar de aquí en adelante la función
de transferencia. Por si la encuentran en algún libro, ¿verdad? Pues la van a encontrar con ese nombre. La función de transferencia es la función que tiene toda la acumulación del producto punto del vector de características por el vector de los pesos sinápticos, su comparación con el umbral y después su restitución al conjunto 0,1 dependiendo si el argumento es positivo o el argumento es negativo. Bueno, pues entonces vamos muy bien. Déjenme pasar en limpio un poquito esto porque ya se encochinó esto bastantito para hacer un resumen de lo que llevamos hasta este momento. Y un resumen muy rápido viene siendo que tenemos definido el perceptrón. X1, X2, Xn, los vectores de los pesos sinápticos, que van a ser nuestras variables en este caso, la salida que tengo que restituirla al intervalo 0,1, pues porque esa salida a su vez podrá ser la entrada de alguna otra neurona. Como parte del resumen, y es igual a la función escalón, a la que manda al número 1 a sus argumentos positivos y al número 0 a sus argumentos negativos. ¿De quién? De la integral discreta, es decir, de la suma de i igual a 1 hasta n de wi xi comparado con el valor umbral. Y esa es la función de transferencia. Por otra parte, tenemos que la matriz, que es nuestra base de conocimiento, es aquella formada por los objetos como renglones de una matriz donde las columnas son exactamente las mismas variables que aparecen aquí y las mismas variables que aparecen acá. Y que si el cardiólogo o el especialista en autos o el especialista en imágenes militares nos hacen favor de ordenar los renglones de la matriz de tal manera que en la parte de arriba tenga los objetos que pertenecen a la primera categoría y en la parte de abajo los objetos que pertenecen a la segunda categoría, entonces, ¿verdad? El problema de clasificación y reconocimiento de patrones es traer un objeto desconocido y preguntarse a cuál de las dos categorías pertenece, pero geométricamente, eso es lo que acabamos de ver, es que si aquí pongo x1 contra x2 y aquí están todos los objetos tache que pertenecen a la clase de abajo y aquí los objetos bolita que pertenecen a la otra clase, ¿verdad? Entonces el proceso de entrenamiento del perceptrón, es decir, modificar el vector de los pesos sinápticos hasta que se clasifique bien, como lo vimos en la sesión anterior, es equivalente a buscar, a encontrar una línea recta que separe estos dos conjuntos limpiamente. Bueno, pero todos nosotros nos podemos preguntar ahora, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si la situación no es tan bonita? ¿Qué tal si aquí tengo yo los objetos tache y aquí tengo los objetos bolita? Si bien forman nubes ajenas,
no son separables mediante una línea recta. No hay una línea recta que los separe, ¿verdad? Aquí hubo algunos, ¿verdad?, que perteneciendo a los objetos bolita quedaron del lado de los objetos tache. Entonces vamos a hacer una definición rápida y vamos a ver ahorita una consideración que se deriva de esa definición. Uh-huh. Y vamos a decir si dos conjuntos, no, si existe una línea recta que sirva de frontera, y fíjense que ya estoy aquí introduciendo nomenclatura, de decisión entre dos conjuntos V1 y V2 de datos, uh-huh, entonces el problema de reconocimiento de patrones se dice que tiene, y aquí viene la definición, separabilidad lineal. Esto, para bien o para mal, le impone una limitante a nuestro perceptrón. Ayer le echaba yo muchas porras al perceptrón como un excelente clasificador, pero mal que bien acabamos de caer ahorita en una limitante que tiene el perceptrón como clasificador. Voy a reformular la afirmación que hice la otra sesión. El perceptrón es un excelente clasificador siempre y cuando los datos sean linealmente separables. ¿Es una restricción? Sí, es una restricción. Es una restricción y no nos debe de asombrar, puesto que es natural, ¿verdad?, que en este universo no exista un modelo matemático que pueda resolver y predecir adecuadamente cualquier tipo de problema arbitrario. No, todos tienen limitaciones y parte de la chamba científica es conocer esas limitaciones. Entonces, anoten ustedes por favor ahí en su cuaderno la reformulación de la afirmación que hice en la sesión anterior. La afirmación queda ahora de la siguiente forma: el perceptrón es un excelente clasificador cuando el problema de reconocimiento de patrones tiene separabilidad lineal. ¿Juega? Cuando un conjunto de datos tiene separabilidad lineal, bueno, geométricamente es muy sencillo, ¿verdad? Dos conjuntos de datos tienen separabilidad lineal cuando existe al menos, no quiere decir que sea única, no quiere decir que sea única, porque por ejemplo, miren, aquí tengo que este conjunto de datos se pueden separar por muchas rectas, ¿verdad? Dos conjuntos de datos tienen separabilidad lineal cuando al menos existe una línea recta tal que todos los de una clase quedan de un lado
y todos los de otra clase quedan del otro lado. Cuando no, pues no. ¿Cómo se puede eso expresar de manera un poquito más técnica? De la siguiente forma. Si yo tengo aquí un conjunto de puntos en Rn, esto que acabo de decir, que existe una línea recta que los separa, desde luego que es en R2. Si tengo R3 es un plano, si tengo R4 es un hiperplano, si tengo R45 tiene que existir la estructura lineal correspondiente a ese espacio que separe nítidamente a los elementos de un conjunto de los elementos del otro conjunto. Si yo tengo un conjunto de puntos en R2 y se traen ustedes una línea recta y la van bajando hasta que toque dos puntos de este conjunto, y luego se traen otra línea recta y la van bajando hasta que toque estos otros dos puntos del conjunto, y así nos vamos trayendo líneas rectas que vayan tocando par a par puntos que pertenezcan a este conjunto. Entonces el polígono formado por todas estas líneas rectas se llama la envoltura convexa. Pónganlo por ahí. La envoltura convexa del conjunto de puntos. Con esta definición ya puedo yo hacer una caracterización un poquito más rigurosa de la propiedad de separabilidad lineal de un conjunto de datos. Y no lo voy a apuntar acá en el pizarrón, se los voy a decir yo. Cópienlo en su cuadernito para que le piensen y le den muchas vueltas a el siguiente teorema que cuyo resultado les voy a enunciar en este momento. El teorema dice lo siguiente, el resultado del teorema dice lo siguiente: dos conjuntos de puntos tienen separabilidad lineal si y solo si la intersección de sus envolturas convexas es vacía. Claro, ¿verdad? Si aquí tengo un conjunto de puntos, esta es su envoltura convexa, y aquí tengo otro conjunto de puntos, esta es su envoltura convexa. Si las envolturas convexas de los dos conjuntos de puntos tienen una intersección que es vacía, entonces existe la línea que los separa y por lo tanto son linealmente separables. Ya lo dije hace rato, pero lo dije de manera un poquito descuidada. La línea, una de las líneas, porque pueden ser varias, que separa dos conjuntos linealmente separables, se va a llamar una frontera de decisión. Y el nombre le viene a la perfección. Es una frontera de decisión porque justamente va a ser el objeto geométrico que nos va a determinar si un objeto es bien clasificado por el perceptrón o no. ¿De acuerdo? Este material que acabamos de ver es muy importante porque es la geometrización del problema de clasificación y reconocimiento de patrones utilizando un perceptrón. Entonces, en resumidas cuentas, perceptrón, es decir, el modelo de la neurona matemática elemental, con su función de transferencia. ¿Entendido? Ok. El problema de la clasificación y reconocimiento de patrones quedó entendido. Queda entendido lo que es la matriz de características o la matriz de aprendizaje. Queda entendido que nada de todo lo que acabo yo de decir en estas sesiones tiene sentido si no
tenemos un conocimiento previo que está plasmado en la matriz de aprendizaje. Este conocimiento previo nos lo tiene que proporcionar el especialista del campo. Pero una vez que tenemos el perceptrón con su función de transferencia y el problema de reconocimiento de patrones, la clase de ayer, la clase anterior, vimos que yo puedo modificar el peso, el vector de los pesos sinápticos hasta que se clasifique bien. Quiere decir que puedo mover la frontera de decisión hasta que la frontera de decisión separe nítidamente los dos conjuntos de puntos, ojo, siempre y cuando sean linealmente separables. Dados dos conjuntos de puntos, decidir, antes de empezar a hacer todo el relajito de la separabilidad, del entrenamiento del perceptrón, convendría saber si los datos son linealmente separables o no. Y nunca vamos a tener el caso de que tenga datos únicamente con dos descriptores, es decir, en R2. Casi siempre el vector de los descriptores pues va a ser grande. Entonces, ¿cómo saber si dos conjuntos de datos en R45, por decir algo, tienen separabilidad lineal o no? Afortunadamente, ese es un problema de geometría computacional que se encuentra ya resuelto y existe un software que se llama QHUL, como quieran ustedes pronunciarlo, ¿verdad? Que dados las coordenadas de los conjuntos de puntos en una dimensión relativamente arbitraria, en un espacio de dimensión relativamente arbitrario, les dice si son linealmente separables o no. De tal manera que yo puedo saber de antemano si el problema de reconocimiento de patrones se puede resolver mediante un solo perceptrón. ¿De acuerdo? Creo que con esto hacemos un buen resumen de las sesiones anteriores. Si tienen alguna duda, por favor anótenla en su cuadernito para que la vayamos discutiendo con calma. Pero nos queda la duda. ¿Y qué tal si el conjunto de puntos que yo tengo no tiene la propiedad de separabilidad lineal? ¿Qué vamos a hacer? ¿A llorar y a tirar toda esta teoría a la basura? No. Si quieren lloramos, pero no tiramos toda esta teoría a la basura. Esta teoría la modificamos hasta que resuelva los problemas que no puede resolver este perceptrón simple. Esta neurona matemática elemental. Pero no podemos atrevernos a dar un paso adelante hasta que no quede al 100% comprendido todo esto que acabamos de ver en este momento. ¿De acuerdo? Le paro por aquí momentáneamente y dentro de un rato vemos la siguiente clase.